and I will be supporting Liz Truss and the new government every step of the way. Thank you all very much. Thank you and goodbye. Thank you. A casi 2 meses de la renuncia de Boris Johnson, la ex titular de la cartera de Relaciones Exteriores británica, Elizabeth Truss, se convirtió formalmente esta semana en la primera ministra del Reino Unido tras recibir el encargo de formar gobierno por parte de la reina Isabel II. Representante del ala más derechista del Partido Conservador, Liz Truss fue electa como jefa de gobierno por solo 172.000 afiliados y afiliadas conservadores, ganándole la pulseada al ex ministro de Finanzas y multimillonario ex banquero de origen indio, Rishi Sunak. Truss, de 47 años, graduada en Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Oxford, es la tercera mujer en la historia del Reino Unido en acceder a la cabeza del Ejecutivo, luego de Theresa May y la ultraderechista Margaret Thatcher, de quien se confiesa gran admiradora y con quien ya se la empieza a comparar. Mr. Speaker, I'm honoured to take my place as Prime Minister in this House and to take on responsibility at a vital time for our country. I am determined to deliver for everybody across our United Kingdom. I will work constructively with all members of this House to tackle the challenges we face. Nacida en 1975 en una familia de izquierda, Elizabeth desarrolló un camino político ecléctico, saltando desde el liberalismo demócrata estudiantil contrario a la monarquía al conservadurismo más acérrimo de la mano de la Alianza Parlamentaria, impulsada por David Cameron en 2010. En 2016, Truss votó a favor de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, pero tras el triunfo del Brexit, volvió a dar una vuelta de tuerca a su carrera, abrazando las banderas anti-europeas, postura que profundizó tras ser designada secretaria de Relaciones Exteriores de Boris Johnson. I think what you've got to remember about Liz Truss is, although she was on the Remain side when it came to the referendum, as soon as the result was in, she accepted the result, unlike a lot of other politicians, and got her head down and started to work out what can we deliver within Brexit. In particular, her time as Trade Secretary, where she delivered dozens of trade deals that everybody said was going to be near impossible. That went down extremely well with the Conservative grassroots. En su primer discurso a las puertas del 10 del Downing Street, Truss descartó anticipar las elecciones previstas para 2025 y prometió un recorte en los impuestos, controles para frenar la escalada en las tarifas eléctricas y el fortalecimiento del sistema de salud fuertemente cuestionado durante la pandemia. She's certainly facing a very difficult in-tray, as people say. Some would say a perfect storm. The economy looks like it's heading into recession. People are very worried about their gas and electricity bills in particular, but also food bills are a problem for many people. So forcing the choice between heating and eating, some people would suggest. Juntos podemos superar la tormenta, sentenció Truss, designando horas después a sus nuevos colaboradores, entre ellos a Kwasi Kwarteng como ministro de Finanzas y a Jen Cleverly como sucesor de la cartera de Exteriores. En sus primeros contactos internacionales como primera ministra, Truss se comunicó con el presidente estadounidense Joe Biden y su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, a quienes aseguró su apoyo total en la guerra que Rusia libra contra las fuerzas de Kiev. There won't be any change on Ukraine. It's very clearly in Britain's national interest to ensure that we try to keep Russia at bay. She's perhaps even more hawkish than Johnson on China, so we may see a slight difference of tone there. Según diversos sondeos, gran parte de las y los británicos desconfía de la capacidad de la flamante primera ministra para capear la crisis económica que vive el país con una inflación interanual del 10%, con perspectivas de alcanzar el 18% en 2023, disparada por la suba de los precios de la energía, consecuencia de la guerra en Ucrania. Ya lo veíamos en el informe, una larga lista justamente de desafíos a partir de ahora para la primera ministra del Reino Unido, flamante primera ministra, Ever, a ver. Sí, efectivamente, un conjunto de desafíos a los cuales se adiciona, por supuesto, recordemos, el martes asume Liz Truss como primera ministra,
pocos días, 2 días después, el fallecimiento de la reina. Vamos a ver, hay quienes hablan también de que puede ser un acontecimiento que por su peso histórico y por la potencia que tiene en Gran Bretaña puede también ser una fuente de fortaleza para la nueva primera ministra, para encabezar una serie de reformas que a priori son las que le dieron el triunfo en la interna del Partido Conservador frente a un exministro de Economía, Rishi Sunak, que recordemos era presentado por Truss como un candidato excesivamente moderado, poco liberal. Ella se presenta como la heredera del thatcherismo en cierta medida, como aquella persona que quiere ir a fondo con una serie de reformas que incluso durante la etapa de Boris Johnson habrían quedado pendientes a su criterio. Estuve revisando un texto programático, quizás el único de los últimos tiempos. Recordamos que Liz Truss, lo comentábamos recién un poco durante el informe, es una persona que en su carrera política ha cambiado bastantes veces de perspectiva con respecto a temas claves, por ejemplo, fundamentalmente el del Brexit, pero no tanto en la dimensión económica, ¿no? Hay quienes la califican incluso de libertariana más que libertaria, es decir, una visión de la economía sumamente liberal, y revisaba su discurso programático cuando se pronunciaba en diciembre del 21, antes de la guerra en Ucrania, su discurso programático en ese entonces como ministra de Relaciones Exteriores, donde ya desde entonces planteaba como el desafío fundamental para Gran Bretaña reconstruir la influencia a nivel global y, en continuidad con la lógica del Brexit, romper con la dependencia de Rusia y China que a su criterio mantenía Europa en términos energéticos con Rusia, en términos tecnológicos con China. Y presentaba como el desafío para las décadas que venían para Gran Bretaña reconstruir su influencia en ese sentido, obviamente en una alianza estrecha con los Estados Unidos. Pequeño y último detalle, esa alianza estrecha con Estados Unidos que hemos visto durante estos meses de guerra tiene un punto de conflicto serio. ¿Cuál es ese punto? El tema de Irlanda. Es un tema complejo a dirimir entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Va a estar en la agenda de discusiones.